Nosotros sabemos que en la metalurgia, pues distintos procesos se van a aplicar para la obtención de diversos minerales. Como ya todos sabemos, los minerales van a tener una fórmula química exacta, la cual nos va a indicar su composición. Y de acuerdo a esta composición, nosotros aplicamos diversos métodos para poder obtener el mineral puro y luego concentrarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que principalmente estos minerales van a ser desplazados en una reacción química para quedar solitarios y en un estado ya sea sólido o líquido para poder luego concentrarlo. Y a esto se basa nuestro tema de hoy día, que serían la serie de actividad de los metales. Para empezar voy a dar una pequeña introducción. Si se delibera elementos químicos de la tabla periódica, lo primero que se nos viene a la mente son elementos comunes como el sodio, el potasio o el fierro. Pero si nos nombraran elementos como el uranio, el lantano, el escandio y el indio, normalmente no los conoceríamos, ¿no? Porque son nombres poco que no se escucha tanto. Pero si nosotros vamos a la tabla periódica y lo ubicamos, nos vamos a dar cuenta que están dentro del grupo de las tierras raras, específicamente los actínidos y los lantánidos. Y esto nos hace cuestionar preguntas tales como cómo es que ubicas estos distintos metales y, o sea, qué tipo de propiedades físicas o químicas influyen para que estos estén ubicadas dentro de estas tierras raras, ¿no? Y aparte también de eso es importante acotar la importancia de estos minerales porque pueden apoyar, su influencia es tan grande que puede contribuir hacia las innovaciones tecnológicas y también hacia las energías nucleares en caso de lo que es el uranio. En este proyecto de investigación, nuestro gran propósito es lograr la actividad química de los elementos tales como el uranio, el escandio, el lantanio y el indio, con la intención de que también podamos saber las propiedades físicas, que puede ser la maleabilidad del punto de fusión y también la densidad, y las propiedades químicas como la oxidación, la reducción y la electronegatividad. Esto nos va a servir bastante para la comprensión. Como futuros ingenieros metalúrgicos vamos a estar dentro de áreas que nos ayudan a la optimización de procesos industriales y porque en un futuro vamos a estar metidos dentro de esto y identificar el orden de actividad química de estos 4 minerales nos va a servir mucho cuando ya trabajemos dentro de estas áreas. Bien, continuando con la exposición, pasamos al problema de investigación y de la selección de la cual partimos va a ser nuestra familiarización con nuestra carrera como ingenieros metalurgistas, pues nos es necesario, fundamental, vital, el hecho de comprender la actividad química de los metales y cómo estas van jerarquizadas de un punto mayor a un punto menor para realizar diversos procesos en pues, diversas partes de la metalurgia. Bien, a partir de esta situación nos planteamos el siguiente problema, de los cuales vamos a tener 2 preguntas generales y 4 preguntas específicas. Principalmente las preguntas generales van a ser: ¿cuáles son los métodos más comunes para medir la actividad química de los metales pocos comunes de hallar como uranio, indio, escandio o lantano? ¿En qué constan estos métodos y cómo se pueden realizar? Básicamente aquí vamos a hacer una revisión bibliográfica y a partir de antecedentes nos vamos a arraigar a estos métodos que serían utilizados para medir la actividad química de diversos metales, como ya los mencionamos anteriormente. Luego pasamos: ¿qué factores influyen o intervienen en la actividad química de los metales? Va a ser la raíz, porque estos van a ser los parámetros que van a indicar si un metal es más reactivo que otro o menos reactivo que otro. Y por último tendríamos las preguntas específicas, que se va a basar, y como ya dijimos en los antecedentes, puede ser: ¿qué investigaciones se han realizado previamente sobre la actividad química de los metales mencionados y cuáles son sus hallazgos más importantes? ¿Cómo se comparan los metales raros en términos de su actividad química? Es decir, entre ellos, ¿cómo se van a comparar? Y de hecho también que vamos a jerarquizar de alguna u otra manera estos 4 metales raros de un punto mayor a un punto menor. Luego tenemos: ¿en qué se basa la serie de actividad de los metales para clasificarlos? Literalmente, como aquí volvemos a mencionar algunos de estos parámetros que van a influir demasiado. Y último sería: ¿qué influencia tiene la ubicación de los metales en la tabla periódica? Pues aquí nosotros vamos a tratar de interpretar y hallar características que coincidan la ubicación de estos metales en la tabla periódica con su orden de actividad química. Luego pasamos a los objetivos, en los cuales el objetivo general que vamos a tener en esta ocasión va a ser identificar el orden de actividad química de los metales como uranio, lantano, escandio e indio. Y por último vamos a tener los objetivos específicos, que va a ser identificar estos parámetros que son necesarios para poder nosotros cumplir con el objetivo principal, reconocer qué influencia tiene la tabla periódica o qué relación tiene con la reactividad química de los metales ya mencionados, y por último reconocer qué relación también tiene la aplicación actualmente de estos metales con su actividad química.
La investigación propuesta se justifica porque las propiedades químicas de los metales ya mencionados, además de su contribución al conocimiento científico fundamental, también representan una parte importante de la tabla periódica de elementos y, al considerar su reactividad química, nos muestra la relación peculiar entre átomos. A su vez, esta investigación de mayor impacto nos beneficiará en la ingeniería metalúrgica, ya que podemos aprovechar la efectividad de los procesos al considerar la reactividad química de cada uno de los metales y su posición en la serie de actividades en relación proporcionalmente directa a su actividad química. Además, investigar sobre estos metales nos ayuda a comprender cómo reaccionan estos elementos con otros elementos y compuestos, lo cual podría resultar útil para el desarrollo de nuevos materiales y productos mejorados. Por ejemplo, el etano se utiliza para cerámicas y lentes ópticas y el uranio para energía nuclear. Bien, ahora vamos a continuar con un marco teórico, de los cuales tenemos que comprender conceptos muy importantes, de los cuales uno que no se va a generar esto va a ser la actividad química de los metales. Pero para no aborrecernos con tanta información acerca de esta, plantearemos como una ejemplificación. Supongamos que tenemos una cierta cantidad de sodio y la vamos a sumergir en agua. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues principalmente de que se va a formar un hidróxido de sodio y se va a liberar hidrógeno en forma gaseosa. Además de que va a aumentar un poco la temperatura del envase en donde estemos realizando el experimento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la actividad química de los metales básicamente se va a relacionar con las reacciones químicas, de la cual, como nosotros hemos podido ver, el sodio ha tenido el poderío de desplazar al hidrógeno del agua para formar un hidróxido de sodio y de alguna u otra manera liberar hidrógeno en forma de gas. Entonces, ya sintetizando todo esto, la actividad química sería el poderío de cualquier metal de poder desplazar a otro elemento de su propio compuesto para poder formar un nuevo producto. También en esta actividad química de los metales va a tener unos parámetros que son muy importantes de analizar, como por ejemplo la energía de ionización, que va a ser la capacidad de poder arrancar un electrón de un átomo neutro para poder formar un compuesto. Los elementos que tienen esta capacidad son los más reactivos, por eso es que pusimos como ejemplificación el sodio. Otro que va a ser la electronegatividad, que como ya sabemos va a ser el poderío ya de darle un electrón a un átomo neutro, ya no de arrancárselo, de quitárselo, sino de brindárselo. Y de esa manera también podemos comprender de que la electronegatividad va a aumentar si se transcurre en la tabla periódica hacia la derecha y hacia arriba, de la misma manera que la energía de ionización. Serían parámetros muy importantes por analizar para poder comprender un poco esto de la actividad química de los metales. Y si pasamos a la serie de actividad de los metales, vamos a tener ciertas características especiales que siempre van a influir. Por ejemplo, veamos, vamos a tener primero una reacción de todos estos metales, iniciando por el litio y terminando por el plomo, con los ácidos. ¿Por qué? Porque principalmente estos metales son capaces de desplazar al hidrógeno de sus compuestos, ya sean ácidos clorhídricos, nítricos o sulfúricos. Y de alguna u otra manera, cuando pasamos a hacer reaccionar estos metales con vapor de agua, va disminuyendo. Es decir, la lista de los metales que puedan reaccionar con vapor de agua se va haciendo cada vez y cada vez más pequeño. Y mucho más cuando es con agua fría, porque es un elemento el cual va a aislar la posibilidad de poder realizar cualquier tipo de reacción, siendo los metales más reactivos los que logran reaccionar con el agua fría. Tendremos esta relación proporcional para nosotros poder, de alguna u otra manera, ubicar la actividad química de los metales del uranio, lantano, escandio e indio, que ya relacionando algunas de las aplicaciones, podemos diferir que, como todos sabemos, el uranio es utilizado tanto para la elaboración de combustibles como para armas nucleares. Es decir, ya tendrías un inciso de que el uranio estaría entre el punto más alto del escalafón de los 4 metales que en esta ocasión estamos analizando. El escandio va a tener algún otro tipo de utilidad, por el cual también se puede entender que va a realizar fenaleaciones y también es utilizado para la fertilización de suelos, de alguna u otra manera algo añadido direccionado a la agricultura. Entonces, de esta manera, cuando tú analizas las aplicaciones, también puedes de alguna u otra manera interpretar el orden de la reactividad química en este escalafón de 4. Continuando con lo que vendrá siendo el desarrollo investigativo de este informe, pasamos a analizar los 4 tipos de elementos que vendrían siendo el lantano, el escandio, el indio y el uranio dentro de la serie de actividad de los metales, para lo cual hemos considerado 3 aspectos importantes que vendrán están relacionados con sus reacciones en los diferentes medios. El primer medio vendría siendo la reacción dentro de los ácidos, ya sea el ácido clorhídrico, sulfúrico y el ácido nítrico. Por otro lado, también está la reacción con el vapor de agua y, por último, la reacción en agua fría. Empecemos primero con el lantano.
Como podemos ver aquí tenemos la reacción con los tres tipos de ácidos antes mencionados. Y en estas tres reacciones termina desprendiendo hidrógeno de manera gaseosa. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que este metal tiene una alta capacidad para perder sus electrones y cederlos una vez interactuado en dicha reacción. Por otro lado, y algo que va a reafirmar lo dicho, es su reacción con el vapor de agua, que termina formando un hidróxido de lantano y a su vez también desprende hidrógeno en forma gaseosa, lo que lo posiciona y lo ayuda a escalar con mucha más facilidad dentro de la serie de actividad de los metales. Un punto de declive vendrá siendo su reacción con el agua fría, puesto que dentro de este medio su reacción es casi inexistente, por lo que digamos que reacciona de manera lenta, por lo que, dicho de otro modo, puede volverse imperceptible y puede llegar a no producir una reacción porque requiere un tiempo demasiado prolongado, lo cual no fue puesto práctico. Después de todo este análisis, podemos definir el lantano y posicionarlo según la serie de actividad de los metales por encima del aluminio, pero por debajo del magnesio. Continuando con el escándalo, empezaremos con su reacción dentro de los medios ácidos. Como podemos ver aquí en nuestras composiciones, este elemento, al igual que el lantano, tiende a desprender hidrógeno de manera gaseosa, pero se diferencia en pequeñas partes debido a que también, en muy pequeñas cantidades, tiende a desprender dióxido de nitrógeno y, en cierta parte, agua. Esto también, de la misma manera que el lantano, nos puede ayudar a escalar dentro de la serie de actividad de los metales, puesto que también tiende a perder electrones con una gran facilidad. Por otro lado, tenemos la reacción en el vapor de agua, lo cual también, del mismo modo, desprende hidrógeno de manera gaseosa, formando el óxido de escandio. Pero aquí cabe resaltar, y es que esta reacción se produce a altas temperaturas y también, a su vez, desprende calor, por lo que se puede clasificar como una reacción de tipo exotérmica. Además de ello, también tenemos que recalcar el punto de su reacción con agua fría, puesto que a temperaturas normales, como viene siendo indicado, esta reacción es casi inexistente, puesto que se requiere de muchas más condiciones específicas para que esta reacción se lleve a cabo. Ahora un pequeño análisis y, como dije en un principio, vamos a analizarlo con respecto a los alcalinos y los alcalinos térreos. ¿Por qué debido a esto? Pues este elemento del escalón se encuentra en el grupo del 3A, lo que vendría siendo parte de los térreos, lo que lo ubica por debajo de los alcalinos y los alcalinos térreos y lo vuelve menos reactivo que los antes mencionados. Por lo que, después del análisis, podemos determinar que este se encuentra por debajo de los metales alcalinos y de los alcalinos térreos, ubicándose por encima del zinc, pero por debajo del aluminio. Ahora, procediendo con el uranio. El uranio tiene reacciones muy particulares donde vienen siendo los medios ácidos. Principalmente, como tenemos aquí en pantalla, el uranio en primer lugar en relación con el ácido clorhídrico, si bien que lo va a desprender hidrógeno en forma gaseosa, va a dar como resultado también lo que viene siendo el hexacloruro de uranio. Por otro lado, abarcando el ácido nítrico, este también tendría a soltar lo que conocemos como el dióxido de nitrógeno, a su vez como el agua y también nitratos de uranio. Y por último, con el tercero, en el ácido sulfúrico, este no vendría cambiando mucho, ya que también nos suelta un sulfato de uranio, pero también a su vez nos suelta gas en forma de hidrógeno. Ahora pasamos con su reacción en el vapor de agua. Como podemos ver, nos suelta un óxido de uranio, a su vez que también puede desprender hidrógeno de su producto. Esto se reconoce principalmente por su reacción a temperaturas muy elevadas, debido a que este es un material muy reactivo, por lo cual es el principal elemento usado en plantas nucleares, por lo que a condiciones normales, y es donde vendría a abarcar su reacción con el agua fría, su reacción vendría siendo significativamente inestable, por lo cual muchas veces no se vendría a producir o se vería casi inexistente. También podemos relacionarlos con los alcalinos y los alcalinos térreos. Debido a su composición y debido a la alta reacción que tienen los alcalinos y los alcalinos térreos, el uranio resulta ser mucho menos reactivo que los antes mencionados, por lo que se ubicaría en puestos mucho más bajos que el litio, el sodio, el calcio y el magnesio. También tenemos la reacción con los metales de transición. Aquí hay que recalcar en primer lugar que es debido al desplazamiento que se produce durante la reacción de estos compuestos en una reacción química, que el uranio puede desplazar tanto al zinc, al aluminio, como a sus mismos pares. Por último, realizando una comparación, tenemos la comparación entre su reactividad con el lantano.
¿Por qué con el lantano? Porque anteriormente mencioné que el lantano es uno de los elementos los cuales viene abarcando y escalando con mucha más rapidez debido a su reactividad dentro de la serie de actividades. En este caso, el uranio no se tendría que ser excluyente a este tipo de reacción, puesto que también adquiere una mayor actividad química en relación con el lantano, por lo que podemos inferir y podemos predecir que se ubicaría por encima de este mismo, pero por debajo del magnesio. Y para terminar, tenemos el indio. En primer lugar, en la reacción con los ácidos vendría formando el compuesto de nitrato, así mismo como desprendería agua. También tenemos, en cuanto a la reacción con el ácido sulfúrico, resulta como producto, y antes mencionado y visto en las composiciones y reacciones químicas propuestas con anterioridad, que también va a formar un sulfato, así como va a desprender hidrógeno en forma gaseosa. Y por último, el ácido clorhídrico, que nos va a soltar un cloruro de indio y también va a soltar hidrógeno. Tengo que recalcar un punto, y es que en su reacción del indio con el vapor de agua especialmente forma un hidróxido de indio, así mismo como a su vez, y dicho con anterioridad, también reacciona y puede dispersarse en hidrógeno. Asimismo, como tengo que recalcar que muchas de estas reacciones, así mismo como en relación al uranio, vienen siendo llevadas en altas temperaturas, ya que en temperaturas, o mejor dicho, en condiciones normales, estas reacciones serían casi nulas, o mejor dicho, se producen con demasiada lentitud, por lo que no se notan cambios a simple vista o resultados prácticos y rápidos de obtener. Por lo que intervienen mucho las condiciones tanto de la temperatura como de la presión, así mismo como de el factor climático, dicho con anterioridad. Por otro lado, tenemos la reacción con los alcalinos y los alcalinos tercios, que como he ido mencionando, este grupo de metales tienen un alto nivel de reacción y de reactividad, así mismo como una alta energía de ionización. Por lo cual, analizando esto con el indio quedaría mucho más por debajo de estos grupos de metales. Y por último, esta es su reacción con los carbonoides. Aquí cabe recalcar que los carbonoides están muy por debajo en la serie de actividades, por lo que su energía de ionización y su reactividad es muy baja. Pero en este caso, el indio vendría ubicándose por encima de ellos, ya que tiende a reaccionar y a ceder electrones mucho más facilidad que el plomo o el estaño. Por lo que, sintetizando y prediciendo, podemos ubicar al indio por encima del estaño, pero por debajo del níquel. A modo de síntesis, acá tenemos el resultado final de todo este análisis y estas predicciones de los 4 metales. Como podemos ver aquí, la serie de actividad de los metales, donde podemos ubicar aquí el hidrógeno. A partir del hidrógeno se muestran para arriba los elementos que logran desplazar el mismo y por debajo los que no logran desplazar en dichas reacciones. Ubicando en primer lugar al uranio como el más reactivo, seguido por el lantano, luego le seguirá el escandio y por el menos negativo, que sería el indio. Concluyendo esta exposición, hemos llegado a la conclusión de que estos 4 metales lo habíamos clasificado por nivel de reactividad. Primero se encuentra el uranio, luego el lantano, luego el escandio y luego el indio. Estos hemos concluido por sus parámetros. Ha sido por su afinidad electrónica, por su energía de ionización y por su electronegatividad. Estos también han sido experimentados, teóricamente, ya que no tenemos el laboratorio ni los minerales necesarios para hacer esto. Hemos agarrado los ácidos, que ha sido el ácido nítrico, sulfúrico y también el clorhídrico. Y los otros que hemos hecho también con el agua, el vapor de agua y también el agua fría. Esto es en forma del sulfuro y el óxido, la inclusión de estos isótopos para dar una reacción en el medio de hidrógeno. Y se genera el resultado esperado dentro de la actividad química. Ya finalizando, le voy a dar unas recomendaciones. Principalmente esta investigación ha sido de tipo descriptiva e investigativa, debido a que hemos usado en su mayoría antecedentes ya hechos en los cuales se ha experimentado con estos metales en anterioridad. Valga la redundancia, en esta oportunidad no hemos tenido la oportunidad de conseguir esto debido a su difícil disponibilidad y su poca accesibilidad que hemos tenido. Pero digamos que estas fuentes teóricas
se ven respaldadas por sí mismas debido a que las reacciones también han sido comprobadas. Pero como lo bien dicho, y lo vuelvo a repetir, para ello se recomendaría más de nuestra parte haber experimentado con estas en el medio físico, en el laboratorio, para haber tenido resultados mucho más contundentes, específicos, así mismo como mucho más minuciosos y más exactos. Para lo cual, en un principio, yo diría que estos mayormente son unas predicciones de las posiciones en donde podríamos ubicar a estos 4 elementos, como puede ser el lantano, el indio, el escándalo y el uranio, según las serie de actividades. Eso sería todo.